¿Qué tal? Buen día a todos. Muchas gracias por sumarse. Aquí estamos a punto de iniciar. Ya estás al aire, ¿eh? Si quieres prender tu cámara y arrancar. Dale, perfecto. Vamos a compartir. Estamos. Ahí está. Se ve bien la presentación, ¿correcto? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por sumarse. Un placer ser parte nuevamente de esta Expo EFI. La idea es que charlemos hoy acerca de lo que viene pasando en el mercado global, el que afortunadamente podemos operar de manera directa y en pesos a través de los CDRs. Tenemos muchas oportunidades de inversión en ese mercado y es un mercado que no se está quedando para nada quieto, ¿no? Venimos viendo justamente muchas cosas que están ocurriendo en el mundo en este momento y que tienen directo impacto en este mercado. Así que la intención de esta charla es justamente contarles, en principio, 3 razones por las cuales nosotros pensamos que hay que invertir en CDRs, que es una buena idea estar invertido en CDRs, y luego contarles acerca de qué estamos viendo más concretamente en el mercado y de qué manera, a través de qué herramientas nosotros podemos capturar las oportunidades que nos está dando en este momento el mercado local. Así que bueno, arranquemos por justamente dar estas 3 razones que tenemos hoy en este momento para invertir en acciones globales. La primera de ellas, y a mí siempre me gusta arrancar con este gráfico que me parece que es muy importante, es señalar que definitivamente las acciones globales han sido una forma eficiente de trasladar dinero en el tiempo. Esto, que en principio pareciera ser una tarea relativamente sencilla, es decir, cómo traslado plata desde 1990 al 2022, bueno, la guardo y listo, no funciona. Esto es algo realmente muy terminante, realmente tenemos que hacer algo con el dinero, ¿no? Y este gráfico lo ilustra de esa manera, es decir, ¿qué hubiera pasado si una persona que compraba dólares el 31 de diciembre de 1990, digamos, arrancó en 1991 con dólares en el banco? ¿Qué hubiese pasado si no hacía absolutamente nada? O en caja de seguridad, como prefieran. Bueno, la verdad es que los resultados hubieran sido muy contundentes, ¿no? El poder de compra se derritió a la mitad, a menos de la mitad, en estos 20 y pico de años que tenemos en esta serie, ¿no? Vamos a ver más adelante también que, bueno, los bonos nos ofrecen también, es decir, uno puede invertir en bonos, los bonos nos ofrecen la posibilidad también de generar un retorno, pero las acciones son las que han tenido mejor desempeño a lo largo de la historia, ¿no? Y esto es especialmente importante y cierto para inversores que tienen tiempo hacia adelante, el cual es el factor más importante que hay. En este gráfico, entonces, lo que mostramos es cómo hubiese evolucionado el poder de compra si el inversor se posicionaba en Johnson Johnson o en Coca, que son 2 acciones realmente, digamos, conocidas por su estabilidad. Y bueno, fíjense cómo en el caso de Johnson Johnson hubiésemos tenido un incremento de 9 veces el poder de compra, y en el caso de Coca un incremento de 5 veces el poder de compra. Mientras que en el oro no nos hubiese ido tan bien. Esto es algo llamativo quizá para algunos, pero el oro definitivamente no es la mejor estrategia para cubrirse la inflación, ¿no? No es la mejor estrategia antiinflacionaria. Por eso a mí me parece importante también ponerlo en el radar. Es decir, esto le da mucha relevancia, me parece que este gráfico le da mucha relevancia a lo que significa invertir en acciones en términos de cómo nos permite trasladar nuestro capital en el tiempo. El segundo motivo tiene que ver con cuál es la relación riesgo-retorno que hay en invertir en acciones. Y es una relación que realmente es atractiva. Y lo vemos, creo, de una manera muy, muy clara a través de este gráfico en el que podemos ver básicamente acá todo verde, ¿no? ¿Y qué es lo que nos está mostrando este gráfico? Bueno, ¿qué es lo que hubiese pasado con un inversor que entraba al mercado, por ejemplo, en 1999, ¿sí? Y se iba en el 2022? Bueno, se llevó 6% de retorno anual, 6% por año.
No sin antes haber pasado por la masacre que representó el año 2000, el 2001, el 2002, fíjense, números muy, muy complicados, años muy difíciles para el mercado. En lo que sería la primera diagonal, lo que vemos es el retorno del año en cuestión, ¿no? Por ejemplo, el año 2000 rindió menos 10, el año 2001 otro menos 10, perdón, este es el que entró en el 91, entonces este es el rendimiento del 99, este es el rendimiento del 2000, el del 2001 y así sucesivamente. Bueno, fíjense esos 3 años muy complicados, pero aún así el inversor luego se pudo recuperar y ya para el 2022, es decir, saliendo inclusive con esta baja del 20% del mercado, el inversor se llevaba un 6% por año. Entonces, de las 276 combinaciones que tenemos acá, son 2 combinaciones aleatorias, que ¿para qué sirven? Sería como para el inversor que dice, bueno, yo voy a entrar hoy al mercado de acciones, pero no tengo ni idea de cuándo me voy a tener que ir, porque me puede ocurrir algo, porque no sé cuándo voy a necesitar la plata. Bueno, ese inversor que tiene muy poca previsibilidad respecto de qué hacer con su capital, digamos que podría caer aleatoriamente en cualquiera de algunos de estos cuadros, ¿no? Y bueno, un 89,1% de estas combinaciones aleatorias tienen resultados positivos. Entonces, lo que vemos acá es que justamente la probabilidad de que nos vaya bien en el mercado de acciones es realmente muy alta cuando uno analiza la historia de los últimos 20 años, 20 y un poco más de años. Y lo que vemos adicionalmente es que casi un tercio de los resultados negativos tienen que ver con inversores que que retiraron sus apuestas en el año 2008, que fue un año excepcionalmente malo, el año digamos, de la crisis financiera global, año en el que estaba la duda de si el capitalismo iba a continuar, ¿no? Es decir, un año realmente muy, muy dramático. Bueno, este año explica un tercio de todas las combinaciones negativas que tiene, justamente esta combinación que estamos viendo acá. Ahora, aquellos inversores que, digamos, saben que tienen un año de plazo, la verdad es que invertir en acciones probablemente no sea la mejor alternativa, ¿no? Porque acá la tasa de éxito es del 74%, si uno mira la historia un poco más amplia, si uno mira 100 años, por ejemplo, esa tasa cae del 60%. Entonces, en definitiva, tener solamente un año de plazo probablemente no sea una buena idea para invertir en acciones. Ahora, fíjense que si uno está 3 años en el mercado, y esto también se desprende de este análisis, los resultados positivos ascienden al 92%, y para aquellos que están en 5 años invertidos, fíjense, los resultados ascienden al 96% de éxito. O sea, resultados realmente muy, muy buenos para aquellos inversores que tienen tiempo para invertir, ¿no? Que realmente están para hacer una inversión de mediano a largo plazo. Y bueno, por supuesto también es interesante señalar que aquellos inversores que entraron en el 2007, al 5.º año, ya habían recuperado todo, ¿no? En el 2012 ya habían recuperado todo, en realidad ya lo habían recuperado prácticamente para el 2010, o sea, ya en el 2010 estaban con un menos 3% por año, después de haber arrancado con un menos 37%, que es justamente el resultado del año 2008. Pero bueno, acá justamente tenemos definitivamente una situación muy interesante para resaltar, que es que aquellos inversores que se posicionaron por 5 años, que entraron en el peor año probablemente para entrar, que fue el 2007, y se posicionaron por 5 años, pudieron salir con un resultado positivo. Ahora, muchos me pueden llegar a decir, bueno, no, pero estás mirando 20 y pico de años que han sido excepcionalmente buenos para el mercado, y yo me hago la pregunta, ¿fueron los últimos 24 años particularmente tan buenos? Y una forma de ver esto es ver cuántos bear markets tuvimos en los últimos 20 y pico de años versus la historia, ¿no? Entonces, desde 1929 a la fecha tuvimos 30 bear markets, lo que nos da un promedio de un bear market cada 3 años. Ahora, desde 1999, que es de donde arranca ese reporte, a la fecha tuvimos 15 bear markets. Es decir que esto nos da un promedio de un bear market cada 1 año y medio aproximadamente. La verdad, lo que vemos acá es que se aceleró el tiempo en el cual se producen este tipo de acontecimientos, ¿no? Estas caídas fuertes. Recordemos, quizá para aquellos que no lo sepan, que los bear markets son momentos en los cuales el mercado cae al menos un 20% respecto a sus máximos. ¿Sí? Esto empezó a ocurrir este año, y digamos, en junio el S&P 500 entró en un bear market, ¿no? Entonces acá tenemos la lista de todos los bear markets que acontecieron en este periodo. Y fíjense que de muchos de ellos ni nos acordamos, ¿no? O sea, aunque los hayamos vivido, es difícil realmente recordar. Seguramente los más recientes, por supuesto el actual, ¿no? Pero
sacando la actual, el COVID seguramente lo recordamos, pero ya cuando vamos más un poco hacia atrás, digamos, las caídas en el 2018, en el 2015, quizás nos resuena, por ejemplo, todo lo relacionado al trade war con China, ¿no? En su momento, pero fíjense cómo se van diluyendo en el tiempo estas cosas, ¿no? Lo cual también habla de que en definitiva terminan siendo eventos efímeros de los cuales luego el mercado se recupera para aquellos justamente que se mantienen invertidos en el tiempo. Entonces acá tengo justamente como conclusión de esto que estamos viendo, dos frases que a mí me gustan mucho para justamente reflejar esto, que es, por un lado, como dice Warren Buffett, que el mercado de acciones es un mecanismo a través del cual se transfiere dinero desde la gente impaciente, que es la gente que entra justamente en el año 2008, cuando la gente impaciente, que es la gente que se va, por ejemplo, en un año como el 2008, hacia la gente paciente, que es la gente que está dispuesta a esperar, básicamente, ¿no? Y después Morgan Housel lo explicó también de una manera que me gustó mucho, en un libro que se publicó relativamente reciente, que se llama Psychology of Money, que lo recomiendo mucho para aquellos que quieran, bueno, involucrarse un poco más con todo lo relacionado a este tipo a todas las cuestiones emocionales relacionadas al dinero, ¿no? Y él lo plantea de la siguiente manera, dice, la incertidumbre, la duda, el arrepentimiento son costos comunes en el mundo financiero, pero generalmente vale la pena pagar esos costos. Entonces, uno tiene que ver este tipo de cosas como fees y no como multas, ¿no? ¿Qué es lo que está queriendo decir? En el fondo el punto es la volatilidad que nos toca asumir cuando invertimos en el mercado, ¿sí? Es el costo de tener algo bueno, algo valioso a cambio, que es el retorno que ofrecen justamente los mercados. Entonces no tenemos que ver tanto la volatilidad como una multa, dice él, ¿no? No hay que verlo como una multa que hay que tratar de evitarla. No, la volatilidad es parte de lo que ocurre cuando invertimos en acciones, es parte normal, digamos, del ciclo de inversiones en acciones. Así que creo que estas dos frases reflejan muy bien lo que queremos transmitir nosotros acá con respecto a esto. Es decir, cuál es la forma y cuál es si se quiere, el enfoque con el cual nosotros pensamos que hay que invertir en acciones globales. Vemos en este gráfico justamente un poco cómo esto se termina de consolidar en el tiempo, ¿no? Fíjense cómo, tomando acá como referencia entre 1950 y 2013, cómo los retornos para aquellos inversores que se mantienen en 15 años ya son siempre positivos. Entonces son periodos que se van roleando de 15 años, ¿no? El que entró en 1950 y se fue 15 años después el que entró en 1951 y se fue 15 años después, bueno, este es el rango de retornos al que pudieron acceder, siempre positivo. Y este retorno fue creciendo a lo largo de los periodos de inversión. Entonces, fíjense entonces acá la fuerza que justamente tiene el tiempo cuando estamos hablando de este tipo de inversiones. Y ni hablar de que todo esto que les comenté hasta ahora tiene que ver con inversiones que son de una sola única vez, ¿no? Como un one shot, como se dice en inglés, es decir, un inversor que entró una vez al mercado y a partir de eso hicimos un análisis. Fíjense que si uno entra en el mercado a lo largo del tiempo, se beneficia también de la volatilidad en definitiva, ¿no? Porque de repente, imaginemos que hoy el mercado está en techos, ¿no? O que estaba en techos en enero del 2022. El inversor que fue comprando con la caída, luego cuando el mercado vuelva a estos valores, el mercado siempre se ha recuperado de todas las crisis que ha tenido, como lo hemos visto, entonces ese inversor igual va a poder ganar dinero, incluso en un mercado que fue lateral, es decir, que no subió. Esto es muy importante también en este contexto recordarlo porque muchos inversores detienen sus planes de inversión en la medida en la cual ven la volatilidad. Y la verdad es que la historia nos demuestra que el comportamiento, si se quiere, más adecuado es el inverso, es decir, es el de mantener la estrategia, incluso se podría decir cuando las papas queman. Y también quiero hacer un punto acá con respecto al hecho de cómo estamos en un momento realmente difícil en el mercado, ¿no? Es un momento particularmente difícil en términos de que es un año históricamente malo, de hecho es prácticamente el peor inicio de año de la historia del S&P 500, hay que ir a 1932 para encontrar un año similar. Y justamente estamos viendo como esta situación en la cual realmente no nos fue bien invirtiendo en acciones este año, e inclusive hemos tenido estamos viviendo un episodio inflacionario en Estados Unidos.
Pero eso es como en algún punto el árbol que tapa el bosque, ¿no? O sea, sabemos que invertir en acciones es una buena estrategia para cubrirnos de la inflación en largo plazo, y hoy justamente se está dando, si se quiere, un punto de inflexión en el cual eso no se está cumpliendo, ¿no? Pero eso tiene que ver con el hecho de que esta cobertura es en el largo plazo, no es en el corto plazo, ¿no? Y de hecho, se me hace difícil pensar coberturas genuinas que realmente puedan haber frente a la inflación en el cortísimo plazo. Lo vemos en el mercado local y lo vemos también en el mercado internacional. Acá tenemos un análisis en el cual ya empezamos a incorporar justamente qué pasa cuando los inversores entran al mercado de manera gradual a lo largo del tiempo. Y acá lo que vemos es que justamente cuando uno tiene esa posibilidad, ahí el market timing no es tan importante, y lo que sí importa es el time in the market. Básicamente lo que nos muestra este gráfico es que aquel inversor que tiene la posibilidad de invertir $2.000 durante 20 años, $2.000 cada año durante 20 años, empezando en 1993, el que compró en el mínimo del mercado cada año esos $2.000 se llevó $87.000 de retorno total, mientras que el que tuvo el peor timing del mundo, es decir, la persona con más mala suerte que hay en el planeta, que compró todos los años regularmente en el máximo, se llevó $72.000, ¿no? O sea, de los $40.000 iniciales, se transformó en un resultado total de $72.500 aproximadamente, que es mucho más que lo que hubiese obtenido por invertir en Treasury Bills, ¿no? Entonces, acá también está el punto que les quería mencionar con respecto a qué es lo que pasa en el tiempo cuando uno tiene la posibilidad de invertir en bonos o en acciones. Y vemos que inclusive con un muy mal timing, con un pésimo timing, invertir en acciones, es decir, pagar el costo de la volatilidad, cuando uno tiene ese tipo de horizonte, pagar el costo de la volatilidad, es algo que ha valido muchísimo, muchísimo la pena. Hasta ahí con el segundo punto que hay, se me hizo un poco largo, pero hasta ahí con el segundo punto que hay, que vemos como algo, que vemos como una razón para estar constructivo, para invertir en el mercado de acciones. Y vamos al tercer punto, que justamente es el que nos lleva ya más a la coyuntura en este momento, y supongo que es un punto en el cual van a estar muchos interesados, es que cómo estamos viendo el mercado en este momento, ¿no? Más allá del análisis histórico y estadístico, que para mí es un poco el bosque eso, ¿no? O sea, ahora vamos a hablar un poco más del árbol, si se quiere, pero que no nos tape el árbol el bosque. Vamos a comentar justamente que lo que estamos viendo hoy es una situación en la cual el mercado está atractivo desde un punto de vista histórico, ¿no? O sea, hoy entrar al mercado en estos precios, podríamos decir que augura la posibilidad de muy buenos retornos, ¿no? Porque fíjense en dónde estamos comprando en este momento el mercado en términos de los múltiplos. Hoy los múltiplos están en niveles históricos de 20 años. Básicamente, esto nos indica que estamos en un punto de referencia muy importante para el mercado. Estos valores que se están viendo ahora realmente tienen que ver con la incertidumbre que estamos transitando en este momento, que tiene que ver con factores como la inflación y la recesión, que podría llegar a darse en Estados Unidos. Entonces, el mercado se siente cómodo en este momento evaluando a las compañías en los promedios de los últimos 20 años. Ahora bien, la realidad es que estamos a punto de arrancar una próxima temporada de balances. Estos múltiplos que hoy decimos se ubican en los promedios de 20 años, tienen que ver con un supuesto, ¿no? O sea, el price earning es en definitiva un precio dividido un earning, una ganancia. Estas ganancias hoy se espera que estén en $240 para los próximos 4 trimestres, es decir, para los próximos 12 meses. Ahora, en la próxima temporada de balances, podemos realmente llegar a ver que la inflación perjudicó los márgenes de las compañías. Podemos realmente encontrarnos con una situación de ese estilo, y hay mucha expectativa con respecto a qué es lo que puede pasar con los balances de las compañías. Recordemos, obviamente, que el mercado históricamente crece a tasas del 8 o 9% en términos de ganancias, con estos outliers, como tenemos estos valores atípicos, ¿no? Como fue el 2020, que las ganancias de las compañías se ubicaron en tan solo $140 como consecuencia de la caída por el COVID. Luego tuvimos una fuerte recuperación, y para este año se espera un crecimiento del 11,5%, mientras que para el año que viene se espera que se desacelere un poco. Pero para este año la expectativa es de que siga habiendo crecimiento en las ganancias de las compañías.
Esto, si se quiere, está también muy apalancado en el hecho de que las ganancias de todas las empresas tecnológicas, que pesan mucho en los índices, vienen creciendo a tasas muy grandes, ¿no? Pero bueno, entonces, digamos, estos valores que estamos viendo ahora de esta expectativa de retorno de ganancia a las compañías de $240, si se corrobora, digamos, un escenario en el cual la inflación dañó los márgenes de las compañías, en términos de que aumentan los costos, y si eso se da de manera complementaria a un momento en el cual la economía se empieza a enfriar y tenemos a las ventas de las compañías creciendo tal vez por debajo de los costos de las compañías, bueno, vamos a ver obviamente un escenario de menores earnings per share. Entonces, lo que nosotros decimos es, eso podría generar una caída de $20, de 10% en los earnings per share, y si esto se corrobora, entonces hoy el mercado no está en múltiplos de 20 años, ¿no? Está 10% por encima de esos múltiplos de 20 años, justamente porque están sobreestimadas, podríamos decir, las ganancias en alrededor del 10%. Adicionalmente, si se corrobora un escenario recesivo, es probable que los inversores pidan aún un premio más grande para invertir en acciones. ¿Qué quiero decir con esto? Si vemos un momento en el cual la economía realmente se va a enfriar, entonces este sería como el escenario más negativo que podemos pensar. Probablemente los inversores quieran buscar algo así como por acá abajo, los múltiplos del mercado. Entonces esto haría que estén 10% por debajo, en términos de... Es decir, que veamos este gráfico quizás en 3-6 meses y tengamos una situación en la cual ya veamos que los múltiplos del mercado perforaron ampliamente este soporte de promedios de 20 años. Entonces, ¿qué pasaría si eso ocurre? Bueno, partiendo del análisis que acabo de plantear, el primer nivel que el S&P 500 podría buscar es $3.400, que es justamente este nivel de promedios de 20 años para los múltiplos, pero con ganancias ya, podríamos decir, adecuadamente estimadas, es decir, 10% menos que lo que hoy se estiman. Entonces, ahí, fíjense qué interesante, iríamos a los valores máximos previos a la caída ocasionada por el COVID, ¿sí? Esto es enero del 2020 aproximadamente. Ese sería el primer valor que podríamos esperar que el mercado vaya a buscar. Y como les digo, esto representa aproximadamente un 10% de caída adicional, respecto de un poco más ahora, porque respecto al momento en el cual armamos esto versus ahora, el mercado subió. Pero esto representa aproximadamente un 10% de caída, 10-12% de caída respecto a los actuales, y ya sería un 30% de caídas de máximo. O sea, si el bear market arrancó cuando caímos un 20%, esto ya representaría un 30% de caída. Ahora, si vamos al escenario más negativo, que es el que les comentaba, en aquel escenario en el cual se corrobora un escenario más contractivo, esto nos llevaría a que el mercado valga alrededor de $3.100. Y ahí ya estaríamos en un 20% de caída adicional, un poco más respecto de ahora, y un 35% de caídas de máximos. Y fíjense que casualmente, o no tan casualmente, ese valor es el promedio de los bear markets que coinciden con periodos recesivos. Es decir, siempre que un bear market se dio de la mano con una recesión, el mercado cayó en promedio 35%. Ahora, cuando la economía logra evitar la recesión, la caída del mercado está en torno al 24%, que es la caída que aproximadamente ya tuvimos, ¿no? Entonces, bueno, gran parte de esta situación yo creo que la vamos a ir viendo justamente en los próximos meses en función de si se corrobora esto o no. Ahora bien, también es importante recordar, acá estamos viendo la evolución del índice de acciones, el índice más importante de acciones, el índice de acciones large cap en Estados Unidos, que es el S&P 500, pero hay otras variables que juegan también en otros mercados, en otros segmentos, ¿no? Entonces acá me parece que también es importante señalar que en la crisis financiera global del 2008, el Nasdaq hizo mínimos 4 meses antes que el S&P 500. El Nasdaq hizo mínimos en noviembre del 2008, mientras que el S&P 500 lo hizo en marzo del 2009. Entonces, esta diferencia que hubo, en caso de que pueda llegar a darse, también nos da una serie, digamos, de sugerencias que son distintas que las que este análisis nos está planteando que están mirando el mercado en su conjunto, ¿no? Entonces, partiendo de estas evaluaciones, que como les decía, son atractivas desde un punto de vista histórico,
hoy es un momento interesante para posicionarse porque sabemos que los bear markets se recuperan en promedio al cabo de un año, ¿no? Que es lo que nos muestra justamente este gráfico con una serie de situaciones de mercados bajistas que hemos tenido y su performance promedio, se podría decir, a un mes, 3 meses, 6 meses, un año, ¿no? Y fíjense cómo en un año ya las caídas del 20% se recuperan con estas subas promedio de casi 24%. Entonces, desde el punto de vista del armado de carteras hoy no es un momento, obviamente, para desarmar posiciones, porque es imposible, más allá de estas referencias que yo les estoy dando, es imposible que alguien pueda predecir de manera efectiva cuáles son los mínimos del mercado, pero sí sabemos que estos valores ya son atractivos. Entonces, mi sugerencia sería, si hoy el inversor no está posicionado de manera significativa en su cartera, digamos, en acciones globales, hoy es un buen momento para hacerlo, indistintamente de si estas caídas luego se corroboran o no, porque sabemos que de acá a un año son buenos precios de entrada. Adicionalmente a eso, aquellos inversores que tengan un remanente de cash que les gustaría incorporar al mercado, creo que sí estarían bien orientados mirando estas referencias, ¿no? Creo que estos son valores sumamente atractivos para armar nuevas posiciones. Aunque les anticipo que cuando el mercado toque esos valores probablemente nadie quiera ni tocarlo, porque justamente las emociones que se producen en torno a caídas tan abruptas, que además generalmente son muy rápidas, es decir, el mercado muy rara vez cae goteando, el mercado generalmente cae de manera vertical, sube, como siempre se dice, ¿no? El mercado cae por ascensor y sube por escalera. Esto generalmente es así, tiene mucho que ver con las emociones humanas, con lo cual es difícil armar esa psicología para uno desarrollar la estrategia de comprar cuando el mercado cae, pero me parece que esos son niveles más que interesantes para desarrollar esa estrategia. Ahora, ¿qué vemos de acá a un año? Bueno, primero es interesante mencionar que nuestro escenario base parte de la idea de que si vamos a ir a una recesión va a ser de corto plazo, va a ser una recesión leve y va a ser una recesión básicamente inducida por la Fed para contener la inflación. Porque de hecho recordemos que parte de la inflación tiene que ver con la recuperación que hubo post-COVID. Entonces, si hay un escenario recesivo, probablemente estemos hablando de algo leve. Y además, junto con eso, es decir, junto con pensar que no vamos a ir a un escenario tan contractivo, lo cual haría que ya sea difícil que nos recuperemos en un año, es decir, este gráfico es especialmente cierto si Estados Unidos evita la recesión. Pero aparte de eso, hay una alta probabilidad de que veamos una buena recuperación en base a que a la Fed le queda una suba de 75 puntos básicos en julio, que es posterior a la que ya tuvimos en junio, también de 75 puntos básicos, una de las mayores subas en muchos años, en décadas para el mercado. Con lo cual ya llevaría la tasa con esta suba de julio a 2.25%. Y después le quedan todas estas subas, 50 en septiembre, 50 en noviembre, 25 ya en diciembre, moderando un poco el ritmo del alza de tasa, y 25 en febrero. Entonces, ya a principios de 2023, la tasa quedaría en 3.75% anual. Es decir, ya estaríamos en niveles contractivos, en niveles restrictivos desde el punto de vista monetario, que podrían dar lugar perfectamente a que justamente a partir de ese momento la Fed cambie la estancia, digamos, o la política monetaria, y justamente en función de cómo esté la economía y la inflación en ese momento, que seguramente ya vayamos a un escenario en el cual la inflación fue descendiendo de la mano justamente de estas subas de tasas de interés. Entonces, en ese momento ya estaríamos probablemente en una situación en la cual la Fed arranca justamente a deshacer, si se quiere, todo este torniquete monetario que está haciendo en este momento para en este momento combatir la inflación. Desde acá a un año es muy probable que justamente veamos esta situación en la cual la Fed ya cambia un poco la postura. Entonces esto también nos da un argumento a favor para pensar que justamente en estos próximos 12 meses hay muy buenas chances de ver una recuperación desde este punto de partida para el mercado de acciones. Ahora bien, les di 3 razones para invertir en CDRs. La siguiente pregunta que uno podría hacerse es, bueno, ¿cómo lo hago? Bueno, nosotros tenemos a través de CBS una propuesta exclusiva
que llamamos cuenta administrada de CDRs, que justamente lo que nos permite es resolver este problema de manera directa. La cuenta administrada de CDRs es básicamente un producto que nos permite tener una delegación activa, es decir, una administración activa a través de la delegación de esas decisiones. Es decir, hay un equipo que está constantemente monitoreando todas las variables macroeconómicas, microeconómicas y el armado del portafolio. Un equipo que puede reaccionar de manera ágil frente a todas las oportunidades que el mercado va dando y que puede ir haciendo los rebalanceos de cartera necesarios para que estemos alineados en función del objetivo que tiene este portafolio. Lógicamente, esto también nos lleva a tener un riesgo moderado en términos de que tenemos una buena diversificación, es decir, tenemos un portafolio robusto que mira, que está posicionado en una amplitud de mercados, industrias y empresas, y por supuesto con un horizonte de inversión como el que les comentaba, ¿no? O sea, a partir de los 3 años. Entonces, bueno, a través de este equipo, que es justamente el que administra la cuenta administrada de CDRs, el inversor puede descansar justamente en todas estas ventajas y todo este seguimiento que va teniendo, y el portafolio justamente se va administrando en función de estas pautas, que son las siguientes, ¿no? Tenemos hasta 30 compañías para invertir, lo cual nos da un buen nivel de diversificación y a la vez un buen nivel de concentración para que las apuestas que hagamos no estén tan diluidas, que tiene foco en el mercado americano, que es en el mercado respecto al cual fuimos hablando, que es justamente el que ha tenido el mejor desempeño y el más estable también. Y bueno, obviamente vamos poniendo un foco sectorial hacia aquellos sectores que tienen un mayor potencial de crecimiento en el mediano plazo. Con lo cual, bueno, esto es muy simple de instrumentar, básicamente requiere la apertura de una cuenta en SBS, firmar la solicitud de administración de la cuenta administrada, y de esta manera el inversor ya arranca a invertir de esta manera, ¿no? Delegando estos activos que tienen un mínimo de 2 millones de pesos, pero podemos empezar a hacerlo también con menos. Ahí los invitamos a que se contacten con nosotros para evaluar alternativas. Y bueno, esto también genera obviamente mucha eficiencia, porque la cuenta administrada no tiene gastos de compraventa de los activos, están completamente bonificados, y lo único que se abona es un management fee, de la misma manera que funciona con, por ejemplo, con los fondos comunes de inversión. Entonces esto tiene una eficiencia también desde el punto de vista de costos. Así que bueno, les conté un poco cómo es el vehículo que nosotros desde SBS armamos para capitalizar todas estas oportunidades. Déjenme que les cuente ahora ya por último cómo está nuestro portafolio en este momento, ¿no? Y cuál viene siendo el desempeño. Acá vemos, bueno, justamente el portfolio desde inicio, que es el 30 de junio del 2020. Tenemos una evolución de un resultado positivo de 164% cuando lo miramos en pesos y de prácticamente 16% cuando lo miramos en dólares. Lógicamente, el 2022 ha sido un año complicado en el cual el portfolio cayó tanto en pesos como en dólares. En pesos cayó alrededor de un 11% y en dólares cayó un 23%. Esta columna se está modificando en los últimos días. Estos datos son al viernes pasado. Obviamente hemos tenido una suba fuerte en el dólar implícito, con lo cual estos números se están modificando en este mismo momento. Pero bueno, el valor en dólares está justamente en estos niveles, ¿no? Menos 23%, una caída muy, muy fuerte en lo que va del año, en línea con los principales índices. Y lo que tenemos justamente acá tenemos la evolución en los últimos un mes, 3 meses, 6 meses, un año, en donde justamente son los distintos periodos en los que se fue dando esta caída. Pero que bueno, también el portfolio ha logrado mostrar una buena estabilidad en función a la diversificación que tiene, lógicamente cayendo, pero bueno, como le decía, en línea con los principales índices. ¿Qué ha sido lo que nos generó estas situaciones de rentabilidad y qué ha sido lo que nos detrayó en el último tiempo? Bueno, las compañías que más nos aportaron resultado negativo han sido Meta Platforms, anteriormente Facebook, Nvidia y Amazon, 3 apuestas para nosotros estratégicas,
creemos que tanto con Facebook como con Amazon hay que tener el beneficio de la duda en términos de que son compañías realmente muy bien establecidas, con capacidad de enfrentar los problemas que tienen, de naturalezas muy diferentes ambos, pero son compañías que estos precios también son interesantes también, ¿no? Con lo cual ese es un punto que no podemos perder de vista. De hecho, Facebook acaba de ser integrada a un índice de empresas value, ¿no? Siendo tradicionalmente una empresa de crecimiento por tantos años, con las actuales métricas de evaluación que tiene, fue calificada justamente para entrar al Russell 1000 Value, esto a partir del viernes pasado. Con lo cual, bueno, esto también nos marca un punto de dónde estamos parados en este momento. Y entre las compañías que nos han aportado, que han contribuido positivamente al portafolio, bueno, tenemos justamente a Exxon, a Berkshire, Bristol Myers, junto con Johnson & Johnson, ya no las tenemos en el portafolio, las tuvimos, por eso nos generaron un aporte positivo en lo que va el año, pero las vendimos para pasar al sector energético. Y bueno, también tenemos a Tesla del lado de los contribuidores, pese a que en realidad nos generó una pérdida. Pero eso tiene que ver con que es una de las pérdidas más chicas que tenemos porque entramos a Tesla en valores atractivos ya, es decir, no entramos con los precios de principio de año, sino que entramos mucho más abajo. Así que bueno, acá tienen un pantallazo de qué es lo que nos viene generando justamente digamos, el retorno o el rendimiento, digamos, en cada caso. Y en términos de nuestras principales tenencias en este momento, nuestra principal posición actualmente es Google, una compañía con excelentes métricas tanto de crecimiento como de evaluación, lo cual es muy interesante. Fíjense que hoy el price earning, por ejemplo, de Coca está a niveles de 26, mientras que el de Google está en 20. O sea, realmente estamos hablando de una compañía que hoy está barata. Seguimos con Apple, que por supuesto es una compañía muy estratégica en el portafolio, pero que también la usamos con un enfoque táctico, ¿no? Porque es una compañía que podemos aprovechar para vender si lo consideramos oportuno, para ir justamente a apuestas que tengan mayor desempeño, pero Apple realmente es una apuesta de largo plazo interesante para mantenerse, más allá de que de corto podamos hacer algunos movimientos. Es una compañía con un excelente cash flow y justamente con un nivel de penetración en el mercado y de rentabilidad que la hace realmente, bueno, una compañía muy difícil de no tener en un portafolio, ¿no? Bueno, no por nada es la principal tenencia justamente de Berkshire Hathaway, que también está acá dentro de nuestras principales tenencias. Tenemos exposición a China a través de Baidu. Bueno, y acá pueden ver todas nuestras posiciones, creo que vale la pena, vamos a hablar ahora del sector energético, y les quiero también hacer el comentario con respecto a Visa y Mastercard, que son prácticamente en conjunto el 10% de nuestras tenencias, dos compañías que vienen muy bien este año, relativamente hablando, a pesar de que han caído, y que son apuestas extremadamente buenas para cubrirse la inflación, en términos de que siempre que no haya inflación, estas compañías siempre que no haya recesión, estas compañías van a procesar un mayor volumen nominal de pagos, y prácticamente sin incurrir en mayores costos, porque son compañías con enormes economías de escala, con lo cual realmente son apuestas muy interesantes para capturar este escenario inflacionario con, bueno, sabemos, ¿no? La inflación en valores máximos de 4 décadas. Bueno, también tenemos una posición importante en el sector financiero. Esta posición, alrededor del 16%, nos ha sido un detractor, obviamente, de rentabilidad este año. La verdad es que el mercado hoy no le está asignando prácticamente ninguna virtud al hecho de que hoy, no le está dando, digamos, ninguna ventaja al hecho de que hoy están mejorando mucho los márgenes de intermediación de los bancos, ¿no? Pensemos que las tasas han subido realmente fuerte y siguen subiendo, con lo cual tenemos una situación en la cual los bancos van a verse beneficiados por esos mayores márgenes de intermediación, y sin embargo no lo vemos para nada reflejado en el precio de los activos. JP Morgan está 25% negativo en el año. Obviamente les afecta la posibilidad de que haya una recesión, pero para nosotros es una apuesta muy importante también en virtud de que nos da exposición cíclica a la economía. Ahora, de corto plazo, para nosotros el sector más importante que hay es el sector justamente energético.
Aquí vemos en este gráfico una de las principales razones por las cuales este sector es tan importante y que tiene que ver con la evaluación. Fíjense que el sector energético es el único que está 100% verde, ¿no? O sea, desde el dividend yield que paga, que está por encima del promedio del mercado, eh, que está en este momento en niveles mayores al 3%, hasta el price earning o el price earning forward, ¿no? O sea, lo podemos ver realmente barato en todas las métricas de evaluación que tenemos. Entonces esta es la primera razón, pero no es la única. Fíjense que la expectativa de incremento de ventas para el sector energético en el trimestre que se va a reportar ahora a partir digamos, cuando termine ahora el junio, dentro de 2 semanas vamos a empezar a ver los balances de las compañías, el sector energético se espera que reporte un crecimiento de ventas del 45%. Y fíjense acá, yo justamente puse el gráfico de cómo viene creciendo el precio de las acciones en ese último año, y fíjense que no han crecido al ritmo de sus ventas, ¿no? Prácticamente 10 puntos por debajo, con el pullback tremendo que tuvimos desde el 8 de junio en adelante, ¿no? O sea, esta caída es realmente una oportunidad muy interesante de compra para el mercado energético. Fíjense cómo ahí estuvo arrimándose a la media móvil de 200 días, lo cual para nosotros es una oportunidad interesante de compra. O sea, acá el mercado obviamente está pagando el miedo recesivo, el miedo contractivo de la economía, y esto es lo que está dando la posibilidad de ingresar al sector energético con precios mucho más atractivos, ¿no? Quiero mencionar algo más con respecto también al sector energético, antes de pasar al siguiente sector, que es que el mundo entero necesita de energía, ¿no? O sea, como alguien me dijo una vez, el sector energético es como la sangre que fluye por el cuerpo, en definitiva. O sea, el sector energético es lo que está detrás de todo, en definitiva. Más allá de que hoy es un sector completamente caído en desgracia, se podría decir, porque hoy todas las nuevas inversiones están yendo a todo lo que es renovables. Entonces está viniendo poca inversión al sector energético tradicional, y esto es lo que hace también que la oferta de este insumo básico esté bastante contenida, si se quiere, porque si bien obviamente es muy importante el desarrollo de todo lo que es energías renovables, de hecho hemos mencionado que nosotros tenemos una posición en Tesla que hoy está en torno al 2%, pero que pensamos incrementar en la medida que veamos un escenario favorable. Pero la verdad es que a las energías renovables les falta mucho tiempo todavía para poder ser capaces de dar toda la energía que el mundo necesita. El mundo continúa creciendo, el mundo continúa incorporando población, y prácticamente para cualquier cosa que necesitemos hacer necesitamos de energía. Con lo cual, esto para nosotros es muy importante en términos de que lo podemos ver como un trade muy macroeconómico también. Y de hecho, justamente si vamos a un escenario inflacionario, seguramente sea porque el precio de la energía no cede, ¿no? Entonces, también nos ofrece esta cobertura, ni hablar cobertura a todo lo que sea conflictos geopolíticos. Así que bueno, esto es algo que para nosotros es muy importante, y además el mercado no contempla la posibilidad, en este momento no está priceado el hecho de que vayas a tener precios de commodities altos por mucho tiempo. El mercado más bien plantea que los precios de commodities deberían haber subido y luego bajar, y la verdad es que nosotros tenemos un escenario en el cual pensamos que el ciclo de commodities de precios altos es un ciclo que probablemente tenga varios años por delante, y esto es parte obviamente central de la tesis de inversión en el sector energético. Así que ahora sí pasamos al siguiente sector y ya estoy terminando. ¿Podremos ir cerrando, si te parece? Dale, perfecto, vamos cerrando. Esto es lo último que tenía para comentarles. Pensamos que en la medida en la que la tasa de descuento de largo plazo se mantenga en estos niveles, fíjense la violenta suba que tuvo, vamos a ir justamente de medio punto a 3%, seguramente vamos a ver que esto sea un respaldo muy fuerte para todo lo que es compañías tecnológicas. Y nosotros pensamos que es probable que gran parte ya del movimiento de tasa de interés esté a nuestras espaldas, con lo cual si esto se corrobora, seguramente veamos un segundo semestre en el cual a las acciones tecnológicas les vaya mucho mejor. Y estamos hablando de compañías que, bueno, obviamente vienen cayendo muy fuerte, que están mostrando múltiplos más atractivos respecto de los que tenían en los últimos años, pero cuyos ingresos vienen creciendo. Y esto es algo muy importante, vienen creciendo incluso por encima de lo que previamente estaban creciendo, previamente el mercado esperaba que crezcan, ¿no?
Y bueno, justamente esto está haciendo que algunas compañías como Netflix, PayPal, Facebook, inclusive Zoom, hayan sido incorporadas a este índice value, ¿no? O sea, en la medida en la que siguen creciendo, sus múltiplos se contraen y justamente esto hace que tengan perspectivas value. Así que bueno, eso es todo lo que quería comentarles. Esperamos que esta información les haya sido útil y por supuesto estamos a disposición por cualquier tipo de comentario, inquietud. Aquí debajo tienen nuestro mail, nuestro teléfono, también bueno, a través de las redes sociales, nuestra página web, quicktrade.com.ar, también nos pueden encontrar. Así que bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Pablo.